Como ya hemos visto, Artemis nació como melliza de Apolo y lo hizo un poco antes que él. Y fue precisamente ese hecho lo que marcó el rumbo de la vida de la diosa, pues según afirman algunas fuentes, al ver los terribles dolores que Leto pasaba para expulsar de sus entrañas al poderoso niño, hizo que la joven deidad decidiera nunca conocer dichos padecimientos y a la vez auxiliar a toda mujer en igual trance, empezando por su propia madre. Artemis quedó así ligado al campo de acción de la diosa Ilitia, patrona de los partos, pero la joven deidad especializada en aquellos particularmente difíciles. Como su hermano, Artemis es la diosa de la luz. Ella es Febe como él fue Febo. Pero resulta que dicho epíteto, que literalmente significa la brillante, ya era el nombre propio de una diosa, su abuela. Es por ello que muchos piensan que Artemis no tuvo de siempre ese halo de diosa brillante, sobre todo aunado a un aspecto lunar. No obstante, por el tiempo en que su hermano fue amalgamado al concepto del dios Sol, Artemis lo fue al de la diosa Luna y representó la luz etérea y virginal de ese, hasta entonces, astro non casto. Pero no fue esto en lo único que Artemis igualó a su hermano. De hecho, como él, Artemis es arquera y sus flechas llevan la muerte con la misma celeridad que lo hacen las del dios. Cuenta Calímaco que siendo aún una pequeña, Artemis se sentó en las rodillas de su padre y comenzó a exigirle tiernamente todo lo que había de ser su ámbito de poder. Concédeme conservar eterna virginidad, papaíto. Dame muchos nombres para que Apolo conmigo compita. Dame arco y flechas. Anda, padre, no gran cosa pido. Que los cíclopes me forjen al instante el curvo arco. Que la túnica me llegue a la rodilla y presta pueda dar muerte a las fieras. Dame 60 oceánides como compañeras y 20 ninfas del abniso, cual servidoras que mis sandalias desaten. Dame los montes y una ciudad cualquiera, pues rara vez iré a ella, solo cuando las mujeres, transidas por las agudas penas del parto, me llamen en su auxilio. Las moiras me asignaron la socorriera, pues nunca se dolió mi madre, ni llevándome, ni al darme a luz, y sin esfuerzo me expulsó de sus entrañas. El consentidor padre le otorgó todo lo que pedía y más aún, diciendo que 30 urbes eran para ella y que por doquier habría altares a la diosa consagrados. Esta actitud de niña mimada que el poeta alejandrino le dibuja no es ajeno a la persona sagrada de Artemis. Como toda olímpica que se respete, en ella hay algo de soberbia y a ello se aúna una personalidad explosiva y colérica. El propio mito cuenta que marchó a la forja de los cíclopes para exigir sus armas. Marchó con sus ninfas de escolta, las cuales no querían entrar al ennegrecido antro, pero la diosa lo hizo con paso firme y ordenó le fueran asignadas sus flechas y arco. Uno de los cíclopes, divertido con la actitud altanera de la diosa Escita, la tomó en brazos y la sentó sobre sus rodillas. La pequeña Artemis, enfurecida por el atrevimiento, le arrancó del pelludo pecho un puño de cabellos, provocando un agudo grito del sorprendido gigante. Tal vez por ello es que Zeus afirmaba: siempre que las diosas a tales como ésta me parieran, poco me preocuparía de Hera, celosa y altanera. No es extraño que el dios pensara en su consorte al tener a Artemis junto a él. Cuando se analizan las personalidades de ambas, Artemis resulta una Hera joven, y de hecho ambas se relacionaban sin problemas en el culto, aunque en el mito se les presente como enemigas. Ambas tienen un carácter explosivo y que no se arredra ante nadie. Incluso Hera tiene que demostrarle que es superior a ella. Como la diosa reina, Artemis tiene un hermano mellizo con el que compite. Pero más importante es su común relación con el nacimiento y la luz. Hera y Litia era adorada como también Artemis y Litia. Hera, como Artemis, se relaciona con la luna y los ciclos que ésta simboliza. Ambas son patronas de las mujeres en sus periodos críticos. Incluso la diosa joven entrega a la muchacha a la diosa mayor, pues mientras Artemis es la custodia de la edad núbil en la mujer, Hera es la guardiana de la esposa y madre.
Tal vez las desavenencias de estas diosas se deban a que Ártemis llegó a usurpar el lugar que fue de Hera Pais. Ártemis es una virgen eterna, y por ello los lugares inexplorados, los rincones inexpugnados de los bosques y de las selvas le pertenecen. En aquellas soledades pasa el tiempo la diosa acompañada de sus oceánides, disfrutando con perseguir fieras y darles muerte con sus redes y flechas. Cuando el sol desaparece, no duda la casta cazadora en tomar antorchas y dar muerte a los bichos que proliferan en la oscuridad, y solo cuando su ánimo se cansa de acechar y asaetear criaturas, es que busca la clara linfa de una fuente y las ninfas la desnudan para que las aguas resarzan su delicada piel. Una tarde en los bosques de Tesalia, el príncipe de Tebas, Acteón, cazaba acompañado de sus amigos y con una gran jauría de perros que era su orgullo. Acteón extravió el camino al seguir a su jauría y pronto no supo en qué vericueto se hallaba. Mas escuchó dulces voces femeninas y no pudo resistir la tentación de seguir el rastro. Descorrió el velo de los juncos y contempló la más deseable visión. Todo un coro de doncellas desnudas, y lucía entre ellas cual la luna lo hace entre las estrellas, una mujer alta y de formas perfectas. Descubren las ninfas al extasiado joven y gritan, cubren con sus desnudos cuerpos el de Ártemis, pero más alta y de pechos más profundamente redondeados, se denota todavía a pesar de la barrera que le forman sus compañeras, y la diosa se ruboriza por primera vez. Cierto, me has visto, mortal, pero no podrás referírselo a nadie, dice la diosa, y revuelve el agua de la fuente y la arroja sobre Acteón, quien siente que su cuerpo no es más de él. Oye el ladrido de sus perros y le invade un innato miedo. Corre como nunca lo hizo y al pasar cerca de un matorral se le enreda la cabeza. No es más un hombre, sino un ciervo, y sus propios perros le dan caza. Al alcanzarlo, caen sobre él y lo muerden sin cesar. Y solo por esas múltiples heridas es que la cólera de Ártemis se ve saciada. Solo la cólera de Hera es más temida. Ártemis es la vengativa osa cuyo grito es sinónimo de muerte. Su virginidad es símbolo de su fuerza, pues como Atena, Ártemis es una parthenos, es decir, una soltera, cuya vida no está sometida a la de un varón, sino que su fertilidad le pertenece por completo y por ello no puede ser utilizada por ningún hombre. Como su hermana, Ártemis no conoció el amor, pero a diferencia de Atena, la diosa no tiene preferencia por los varones, sino por las mujeres, a quienes protege y sirve de ejemplo como dueña de su propio destino. No obstante, algunos hombres pueden seguir los pasos de Ártemis siempre y cuando ellos también le ofrenden su virginidad y permanezcan castos. Teseo tuvo un hijo con la reina de las Amazonas, y como éstas, el joven Hipólito solo adoraba a su diosa Ártemis, y a ella se había consagrado. Solo cazaba en los bosques con sus compañeros y todo lo que obtenía en tales partidas le era ofrendado a la diosa. No estimaba más deidad que ella y solía ofender a Afrodita, por lo que ésta promovía como diosa. Pronto, Afrodita tendría su venganza ya que hizo que Fedra, a la sazón madrastra de Hipólito, se enamorara perdidamente de él. La reina se consumía de amor y envió a su nodriza como mensajera de sus deseos. Pero Hipólito se horrorizó ante la propuesta, así como de compartir el lecho de esa mujer. Afrodita tendría su venganza. Fedra se suicida y deja una nota incriminatoria sobre Hipólito. Teseo, padre y marido, regresa y maldice a su hijo rogando a Poseidón le dé muerte. Y el dios le cumple. Un toro monstruoso aterroriza a los caballos del carro del joven, y éste al caer del mismo es arrastrado y su bello cuerpo arrasado. Ártemis descubre a Teseo su error y jura venganza a su rival.
Hasta aquí el trágico Eurípides, quien representa con ella las funestas consecuencias de quien evita las leyes de la naturaleza y se aferra a una virginidad insana, despreciando con ello lo que no comprende. Los romanos asegurarían que la diosa no se había conformado con la muerte de su joven devoto, y como vimos, rogó a su sobrino Asclepio resucitar a Apolo. La diosa se enfurece con aquellos que rompen su voto de castidad, aunque no fuera hecho con su consentimiento, pues habría que defenderla por siempre. Zeus había notado que la ninfa Calisto del séquito de su hija era particularmente bella y pensó en seducirla, pero la joven no se dejaría acercar a nadie que no fuera la propia Artemis, y el dios tomó la forma de su hija y marchó al encuentro de Calisto. A la ninfa no le extrañó que su amada diosa prefiriera su compañía a la del resto del grupo y se alegró de poder casar con ella sola. Pero una vez alejadas, esa Artemis comenzó a acariciarla, y cuando la hermosa Calisto estaba más extrañada, Zeus recuperó su forma y violó a Calisto. La joven guardó un injusto silencio culpable, pero no pudo ocultar por mucho tiempo su estado de gravidez, y cuando Artemis la descubrió, la expulsó de su séquito. Calisto dio a luz un niño, y fue entonces que Hera la transformó en osa, y de esa manera no pudiera criar al bastardo de Zeus. Cuando el muchacho creció y era ya un cazador, en los bosques encontró a la osa que era su madre. Esta, al verlo, intentó abrazarlo y él estaba a punto de matarla cuando Zeus, para evitar aquella tragedia, los elevó a ambos al cielo en las constelaciones de la Osa Mayor y el Cazador. Como Apolo, Artemis es prototipo de la belleza femenina juvenil. Cuando el día llega a su fin, la diosa depone su aljaba y suelta su recogida túnica. Entona junto a las musas un canto melodioso o danza junto con Hebe, la juventud, al son de la cítara de su hermano. Aunque casta, no permite que ninguna mortal se compare con ella. Quione, hija de Dedalión, se vanagloriaba de ser más hermosa que Artemis, pues había seducido a Hermes y a Apolo. Por eso la diosa le dio muerte. Su padre, loco de rabia, fue convertido en Milano por Apolo, y el ave destroza sanguinariamente a sus presas en venganza de la muerte de su querida Quione. Es por ello que la Virgen Artemis no es una frígida doncella como Atena, sino la atractiva muchacha cuya castidad es una tentación más para los hombres. Artemis parece provocarlos a intentar atraparla. La divina cazadora, la diosa agrotera, es salvaje como la selva y como ella excitante y atractiva por su intrincada belleza. Artemis es la patrona de la mujer mientras está en esa etapa salvaje e impredecible. Por ello los griegos la aclaman para que permita a sus hijas atravesar ese límite terrible y las entregue a los cuidados de Hera. Las niñas casaderas de Grecia solían consagrar sus juguetes infantiles a la diosa cuando eran comprometidas en matrimonio, congraciando hacia la diosa de los límites salvajes, que hace que todo lo brutal quede fuera de la vida humana y de la ciudad. Por ello Artemis salvaguarda las ciudades tanto como ama los campos. Cuando una mujer se empeña en permanecer en el reino de Artemis y renunciaba a su verdadera naturaleza, esto es, la de ser esposa y madre, pasaba a ser una no mujer. El mito era muy claro sobre lo que ocurría a esta que no trascendía el reino de la diosa y se empecinaba en ser siempre una salvaje. Lo que en Artemis era una virtud, en la mortal se veía como una desgracia. Atalanta era la hija del rey Esqueneo de la ciudad homónima de Arcadia. Cuando nació la pequeña, el padre ordenó abandonarla, pues él deseaba un hijo. La niña fue dejada a su suerte en los bosques de Arcadia, pero Artemis envió a una osa a amamantarla, y la pequeña así sobrevivió hasta que fue rescatada por unos cazadores que la criaron en las destrezas de su diosa patrona. La joven Atalanta pronto dio muestras de su habilidad en la cacería, y fue su fama tal que dos centauros, Ileo y Reco, planearon violarla,
pero ella los mató con sus flechas. Atalanta es la única heroína de Grecia en el sentido que hoy damos a esa palabra, pues participó en la cacería del jabalí calidonio, donde de hecho vivió una aventura amorosa, y marchó con los argonautas en busca del vellocino de oro. Incluso señalan las fuentes que en los funerales de Pelias, Atalanta derrotó a Peleo, futuro padre de Aquiles, en lucha cuerpo a cuerpo. Contaba una tradición, tal vez tratando de demostrar que una mujer así nunca alcanzaría un buen fin, que luego de estas hazañas Esqueneo quiso reconocerla y le buscó pronto marido. Pero la joven puso como condición que solo admitiría a aquel hombre que pudiera vencerla en la carrera. Muchos pagaron su osadía, pues Atalanta exigió que de no derrotarla debían morir por sus flechas. Pero llegó el hermoso Hipómenes, favorito de Afrodita, y para quien Atalanta no tuvo malos ojos. Auxiliado por la diosa que le entregó 3 manzanas de oro y le instruyó cómo emplearlas, Hipómenes se dispuso a competir. Pronto Atalanta lo sobrepasó en la carrera, pero el joven utilizó la primera manzana y la arrojó frente a la cazadora, quien al detenerse a recogerla fue sobrepasada por su competidor. De inmediato, no solo pudo cubrir el terreno que éste ganó, sino que lo superó de nuevo, quien volvió entonces a arrojar la segunda manzana y de nuevo logró ganar terreno. Cuando ya la meta estaba cerca y Atalanta corría para alcanzarlo, Hipómenes dejó caer la última de sus áureas pomas y la mujer perdió la carrera. Una pasión rugiente nació en el alma de la antes reacia Atalanta y un día decidieron acostarse en el templo de la diosa Cibeles. Esta, insultada en su honor, los transformó en leones y los unció a su carro, castigándolos de esa forma, ya que los helenos creían que dichos felinos no copulaban entre sí, sino con leopardos, pues las crías de los leones son manchadas como aquellos. Se contaba que Ares había forzado a una ninfa de los montes llamada Armonía, y que ella había dado a luz para el dios a las Amazonas. Los griegos contaban de estas que eran un pueblo enteramente femenino que vivía en los límites conocidos del Asia Menor, junto al río Termodonte, en la costa del Mar Negro. Con el tiempo y a medida que los helenos se expandieron por el oeste, las amazonas míticas fueron replegadas hasta que las fuentes tardías se encuentran en la región de Cólquide e incluso de Escitia, es decir, el norte del Mediterráneo. Se contaba de ellas que solo se acercaban a los vecinos cuando deseaban reproducirse y que conservaban a las niñas en tanto abandonaban a los varones o los enviaban con sus padres. Las pequeñas eran entrenadas en la cacería y la guerra, y por ello se decían adoraban solo a Artemis y a Ares. Pronto su carácter de extranjeras las hizo ser concebidas como enemigas a vencer y a derrotar, por lo que vencer a las amazonas es una tarea que ningún héroe griego puede evitar. Heracles, Belerofonte e incluso los argonautas tuvieron sus encuentros peligrosos con estas guerreras dignas del recelo que se les tenía. Pero fue cuando los atenienses aseguraron en sus leyendas que éstas habían viajado a su tierra en busca de venganza, como ya veremos el próximo semestre, y que las amazonas fueron símbolo de barbarie y brutalidad desde entonces. Del terrible peligro que se incurre cuando se permite que las mujeres abandonen su naturaleza pasiva y revelen su lado salvaje y peligroso. A partir de ese momento, lo femenino liberado es peligroso y hay que evitarlo. Sin embargo, en la edad helenística, las amazonas se volvieron símbolo de la belleza exótica y sensual. Es la otra feminidad, atrayente y diferente, como la de la propia Artemis. La amazona es sensualmente virginal. Este cambio de perspectiva es propio de la época, pero también pudo ser un atributo de la amazona desde sus orígenes y también se liga a la diosa, pues Artemis tal vez no fue siempre una virginal doncella. La diosa reverenciada en Éfeso al sur del Asia Menor, supuestamente fundada por amazonas, era llamada Artemis, pero nada tenía que ver con la diosa juvenil y virginal de Grecia.
La estatua dorada en el templo que tanto maravillaba a Calímaco representaba a una mujer a lo que parece con muchos pechos, un collar de granos y una corona, con una túnica de la que emergían las más variadas especies animales. Esta no es la Artemis que hemos descrito, sino una diosa de fertilidad y feminidad, más cercana a la diosa de los montes del norte de Asia Menor, Cibeles, o a otras de sus hermanas asiáticas como Bendis o Ma. Artemis debió provenir de Asia y resulta tentador pensar que primero fue una diosa de este tipo antes que una cazadora soltera y reacia. Tal vez su carácter autoritario y dominante, belicoso incluso, aspecto no extraño en las grandes diosas, fue interpretado sobre la base de una soltería liberadora cuando provenía de una maternidad firme. Lo cierto es que los griegos reconocieron su extranjerismo y sabían que los adoradores norteños de Artemis, allí conocida como Táuride, por ser de aquella península, solían sacrificar a los extranjeros en su altar. El carácter extraño de la diosa la llevó a ser conectada con otra divinidad cuyo origen es tal vez el de una gran diosa de la fertilidad, y quien luego fue convertida en una figura temible, asociada igualmente con la luna, la eterna patrona de lo femenino y lo extraño. Hécate fue el lado oscuro de Artemis. El mito contaba que era hija de titanes y por ello Zeus le había concedido gran poder. Pero cuando el dios intentó seducirla, por respeto a Hera y para librarse del acoso de Zeus, se cubrió con una mortaja y ese contacto con la muerte la hizo impura. Marchó a vivir en el inframundo y se hizo la compañera inseparable de Perséfone, consejera y cómplice. Con el tiempo se dijo que Hécate era patrona de las brujas, la luna roja que suele alumbrar brumosa las noches helenas, y así favorecer a esas otras mujeres que recurren a ella para dominar el alma de los hombres. Fue entonces que Hécate fue representada con 3 cuerpos unidos entre sí, los cuales suelen tener en ocasiones 3 cabezas diferentes, de perro, de cerdo y de yegua. Es innegable que en Hécate hay que reconocer por su poder y símbolos a una diosa antigua degradada por el panteón patriarcal de los conquistadores que la dejaron como la bruja temible a la que se respeta pero no se adora. Una vez más, los aspectos oscuros de las diosas son eliminados o reducidos. Artemis se iba a identificar finalmente con otra gran diosa. En el valle de Nemi, en Italia, desde tiempos inmemoriales se reverenciaba a Iana, la diosa de la bóveda celeste, la Dea Iana. En aquel valle hay un lago rodeado de un hermoso bosque y la luna se refleja en ese lago como en un espejo. Nadie dudaba de que era un lugar sagrado. Para algunos investigadores su nombre tiene idéntica raíz que el de Zeus y Júpiter, Di, siendo la forma femenina de la luz, y por tanto, Cicerón ya aceptaba. Dianam dicam esse quia noctu quasi diem efficeret. Es llamada Diana porque hace de la noche casi un día. Por lo que la relacionaban obviamente con la luna y con la diosa Lucina, a quien ya vimos al tratar a Juno, y comprendiendo que la invocaban como omnívaga porque era un astro errante. Parece que Iana tenía un dios compañero, consorte o camarada, Dianos o Ianus, confundido con Júpiter Dianus o el Sol, y luego asociado en Roma con Janus, Jano, el dios de los principios y los finales, el dios finito que representa la naturaleza que se marcha y vuelve, en tanto que Iana era la vida eterna. Dea Iana fue pronto llamada Diana, contrayendo ambas palabras, y era considerada así diosa de la vida en todas sus formas, destacándose como diosa de la luz y favorecedora de las parturientas. Su culto se ligó pronto al de Juno de Lacio, así como al de la diosa local romana, Egeria, también poseedora de una fuente líquida.
El sacerdote de Diana Nemorensis no era el mismo siempre. Cuentan las fuentes romanas que siempre era un esclavo quien tenía que matar a su predecesor. Al ocupar el puesto vivía en eterna espera de que uno nuevo lo supliera. Y por ello creen descubrir los mitólogos un antiquísimo culto donde el varón representaba la naturaleza cíclica que muere y renace. Y por eso era símbolo de la tierra, el dios negro, el cazador negro. Los romanos decían que el primer sacerdote fue Virbio. Especularíamos que fuera Diano o Jano, imagen de esa misma naturaleza cíclica representada en el sol. El culto a Diana de Nemi no es muy claro para nosotros. Se celebraba en los idus de agosto y las mujeres la invocaban y después de presentarle sus votos, volvían a Roma de noche alumbrando su camino con antorchas en sacra procesión. Por lo que se deduce, es una deidad que vive habitualmente en los bosques y de ser, como parece indicar su nombre, una diosa de la luz, lo es de ese momento previo a la salida del sol, tiempo de límites entre la noche y el día, entre la vida y la muerte. La ninfa Egeria, ya mencionada como una a quien Diana se vincula, tenía también una fuente de agua como principio y un compañero, pero esta vez era un simple mortal, el rey Numa, por lo que se conocen los mismos sentidos en este mito que en aquel. Ella, la eternidad que alienta la prosperidad de la finitud, diosa que ilumina con su saber al neófito monarca de un pueblo mortal. Quizá así podríamos suponerlo, lo era también la Diana original. Empero, Diana, como la diosa de la naturaleza, una gran diosa, no es de extrañar que fuera fácil ligarla con otras divinidades a ella semejantes, como la propia Juno, pero también con la helena Artemis. El poeta Estacio ya relacionaba el culto a la Diana Nemorensis con el de la diosa griega, al señalar que durante aquella noche en que la reverenciaban las romanas, la diosa preparaba sus perros y alistaba sus flechas para seguir de cacería. Al fin y al cabo, una reina de los bosques debería ser una cazadora y solazarse con el vagar de las fieras por sus sotos. Hay que aclarar que fue hasta entonces que la diosa romana se convirtió en una joven virgen cazadora y su dios consorte, Virbio, fue convertido en el Hipólito de la leyenda griega. Para el año 399 ya reconocemos a Diana asociada a Apolo y a su madre Leto, ahora con el nombre latinizado de Latona, y ya entonces Diana como hija de Júpiter, en clara adopción de mitos extranjeros. Diana tenía varios templos consagrados en Roma, pero el más destacado era el del Aventino, que, desde el principio, fue un templo de la Confederación de los Pueblos Latinos, especialmente de Roma como capital. Fundado por Servio Tulio y erigido con donaciones de todos los latinos, era un lugar de refugio. Todos los años se organizaba una reunión de los pueblos para ofrecer sacrificios privados y públicos y para tratar el comercio latino. La fiesta se llevaba a cabo con un ánimo conciliador. Se arreglaba todo conflicto y amigablemente se arbitraba entre los pueblos malquistados. Las fiestas celebraban el nacimiento de Diana, el 13 de agosto, coincidiendo con las fiestas de Aricia, y los esclavos participaban tomando un día de asueto de sus eternas jornadas. Las mujeres también celebraban con un baño purificatorio, ya fueran mujeres libres o esclavas. Diana y la feminidad eran una sola.